A continuación les presentamos los argumentos bíblicos que demuestran que la profecía del pastor Roy Santos es falsa. Vamos a presentar primero una parte de la visión y luego una parte del significado y luego le pondremos el lente de la palabra de Dios. La primera, presentemos la visión. Ahí está. La visión, la primera visión que tuvo él. Dice, vi que iba mucha gente, entre las que estaban autoridades del Partido Nacional y diputados del Congreso Nacional. Todos caminaban por una senda bien hecha que lo llevaba a subir una pequeña colina que al lado derecho tenía una gigantesca roca y al izquierdo un pasto hermoso. Eso dice la visión. Ahora les presento el significado que según él, el Señor le reveló. Tenemos el significado. Dejé de ver esta visión y el Señor me dijo, el camino que viste, yo soy. El que tengo en mis manos el destino de esta nación por causa de mi iglesia y por lo tanto tengo el camino que llevará a Honduras a tiempos de mayor prosperidad. Ahora viene nuestra respuesta. El pastor Roy está queriendo que nosotros creamos tres cosas que fueron leídas en los medios de comunicación con alcance nacional, y que fueron también publicadas en todos los medios virtuales del país. Entonces nosotros tenemos que también dar una respuesta pública a esto. Entonces el apóstol Roy está queriendo que nosotros creamos tres cosas. La primera, que las autoridades del Partido Nacional, óigalo bien, y sus diputados en el Congreso están transitando en el camino del Señor. Repito, él quiere que nosotros creamos que las autoridades del Partido Nacional y sus diputados en el Congreso están transitando en el camino del Señor. Pero la palabra de Dios es clarísima en cuanto a que cuando nos dice que los únicos que andan en el camino del Señor son los que se arrepienten de sus pecados. Son los que creen en Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Son los que viven en santidad, en un camino de rectitud y de justicia. Por lo tanto, nosotros decimos, ¿cómo es posible que el pastor Roy Santos nos diga esto si las mismas autoridades de este partido se han denigrado, se han descalificado y se han ofendido de forma pública a través de todos los medios de comunicación y sin tapujos? ¿Cómo es que ahora el pastor Roy Santos nos dice que las autoridades del Partido Nacional y sus diputados transitan el camino del Señor? ¿Cómo es posible que pretenda que creamos que los diputados andan en el camino del Señor si ellos mismos, por los medios de comunicación, denuncian las irregularidades y la corrupción que allí se practica? Ellos mismos lo dicen. La segunda cosa que el pastor quiere que nosotros creamos con esta visión es que el Señor está utilizando al Partido Nacional para bendecir a su iglesia. Por favor, esto es completamente descabellado, porque la bendición del pueblo de Dios no proviene de ningún gobierno humano ni de ningún otro lugar
sino de Dios mismo, como fuente primaria de sus bendiciones. Es de Dios mismo. Más bien los gobiernos a lo largo de la historia mundial a lo que se han dedicado es a oprimir a la iglesia, a perseguir a los cristianos, a cerrarle los espacios, a coartarle sus derechos de libertad de culto. Yo les aseguro que si el pastor Roy Santos o cualquier pastor le predicara a los políticos corruptos la palabra de Dios como se debe, de ninguna manera lo escucharían. Ni los medios de comunicación transmitirían sus mensajes, olvídese de eso. Pero como se presenta como alguien que recibe revelaciones directas de Dios al estilo de Isaías, Jeremías y Daniel, entonces entra en juego dos cosas: el sensacionalismo y la manipulación, y eso a los medios les gusta. Pero levántese la iglesia del Señor a predicar la palabra de Dios contra toda injusticia y ya verá usted lo que nos va a pasar. Ya verá usted lo que nos va a pasar en este país. Y la tercera cosa que quiere que nosotros creamos con esta visión es que el Partido Nacional está transitando en el camino del Señor que nos conducirá a prosperidad económica. ¿Cómo puede mezclar, cómo puede casar ambas cosas? Totalmente fuera de todo lo que enseña la Escritura, porque no son las estructuras de los gobiernos de este mundo que prosperan a la iglesia. No puede utilizar la iglesia como justificación en su visión, porque está fuera de las Escrituras. Todo lo contrario, el mundo más bien aborrece a la iglesia y sus gobiernos la persiguen. Olvida el pastor Santos que el Señor desechó a los fariseos, a Herodes, a Pilato como recursos para establecer su reino. Los desechó. ¿Y por qué los desechó? Por corruptos, hombre. Por eso los desechó. Y escogió a 12 hombres que vivían en la marginalidad, lo que no era, lo que no contaba, lo desechado de este mundo, para formar una nueva humanidad. Esa es la enseñanza de la Escritura, de los evangelios en el Nuevo Testamento. El Señor nos anticipó que el mundo nos iba a aborrecer, que los reyes nos iban a perseguir. Y eso es lo que enseña y anuncia y anticipa el libro de Apocalipsis para los tiempos finales que estamos viviendo. Decimos entonces, ¿cómo se atreve el apóstol Roy Santos a utilizar la simbología del camino que la Escritura aplica exclusivamente al Señor y a su pueblo, que es la iglesia, para aplicarlo a una instancia de este mundo? No es que no tiene nada que ver con el Evangelio de Jesucristo, como lo es un partido político. No, hombre, el camino del Señor lo transita el pueblo del Señor. Tenemos una llamada. Buenas tardes, si usted quiere participar, me lo hace con todo respeto, por favor. Que Dios le bendiga. Sí, pastor, Dios le bendiga. Amén. He sintonizado el programa un poco tarde. Sí. Lo que quisiera saber de qué se está tratando el tema, ya que lo he agarrado un poquito tarde el programa. Dios le bendiga. Nos estamos refiriendo a las revelaciones del pastor Roy Santos y las estamos analizando a la luz de la palabra de Dios. Ya, ¿qué fue lo que dijo? Porque sí he escuchado un poco en los noticieros, pero no con mucha atención. Bueno, si quiere vaya viendo el programa y usted se va a ir dando cuenta ahí, ¿le parece? Gracias. Muy bien. La simbología del camino que aparece en los evangelios y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el camino en los evangelios se refiere a Cristo. Y en los libros de los Hechos de los Apóstoles se refiere a la vida cristiana, a la vida del seguimiento de Cristo. Bueno, ese camino
que es Cristo, solo lo transita su pueblo, los lavados con la sangre de Cristo. No se puede aplicar ese camino a un partido político. No. Y ya dimos las razones para ello. Ahora, queremos recordar al pastor Roy Santos, y aquí terminamos este segmento, que el camino, que es el Señor, lo presentamos a continuación, por favor. Esto es lo último en este segmento. Que el camino que es el Señor es angosto, según Mateo 7:14. Este camino es camino de Dios, según Mateo. Es camino de paz, según Lucas 1:79. Es camino de vida, Hechos capítulo 2, verso 28. Este camino es camino de rectitud, según Hechos capítulo 13, verso 10. Este camino es camino de salvación, Hechos 16, 17. Esa es la auténtica y verdadera enseñanza de la palabra de Dios con respecto al camino que es Cristo y al camino que es la vida cristiana. Entonces, Pastor Roy Santos, usted no está autorizado por el Señor para darle otro significado a la expresión bíblica, yo soy el camino, y aplicarlo con ventajismo a un partido político. Eso no se hace. Esta expresión, yo soy el camino, ya tiene su significado en la Biblia y nadie puede utilizarlo de otra manera. Es inadmisible que usted nos diga que las autoridades del Partido Nacional o de cualquier otro partido, que sus diputados, todos ellos, están transitando el camino del Señor. Solo eso nos faltaba. Estamos hoy desarrollando las supuestas revelaciones que tuvo el pastor Roy Santos y que fueron enviadas a los medios de comunicación la semana pasada. Ya abordamos la primera, ahora abordaremos la segunda. Vamos a presentar la segunda visión, el contenido de forma resumida, porque no la podemos presentar toda. La segunda visión dice de la siguiente manera: mientras todos avanzaban en el camino, encabezados por el presidente y la primera dama, en lo que iban a iniciar la subida de la colina, de pronto la gigantesca roca, que él dice en la primera visión, que estaba delante de ellos, al lado derecho del camino, comenzó a resquebrajarse, cayendo en grandes pedazos, llegando a formar un gran muro que obstaculizó el paso. Ahora vamos a presentar el significado que él le da, o que el Señor le dijo que tenía esa visión. El significado: la roca soy yo. Póngale atención a eso. La roca, esa gigantesca roca que se hizo pedazos y cayó en el camino, dice él que el Señor le dijo: la roca soy yo, que tengo mi voluntad sobre Honduras. Los pedazos de roca que se desprenden y caen en medio del camino significa que si el presidente y el Partido Nacional y el Congreso no cuidan sus decisiones y acciones, lo que yo he pensado hacer a través de él se puede detener y se vea obstaculizado. Con respecto a esto, tenemos que decir que ciertamente, la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, presenta al Señor Jesucristo como una roca. Eso es verdad. Y dice el pastor Roy que el Señor le dijo: la roca soy yo. Bueno, es cierto. La Biblia presenta a Dios en el Antiguo Testamento como roca y a Cristo en el Nuevo Testamento como roca. En Deuteronomio capítulo 32, verso 4, lo presentamos a continuación. Dice: Él es la roca cuya obra es perfecta. De Cristo se dice lo mismo, mire, en 1 Corintios capítulo 10, verso 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía,
y la roca era Cristo, dice la palabra de Dios. ¿Estamos claros ahí? Pero contrario a la visión que el apóstol Roy Santos dice que el Señor le dio, la roca que es Cristo, escúchalo bien, jamás se presenta en las Escrituras como una roca que se resquebraja y que se cae a pedazos. Eso no es bíblico. Eso no lo enseña jamás la palabra de Dios. Y Dios no se va a contradecir a sí mismo. Dios no nos va a decir en primer lugar que es roca fuerte, roca inconmovible, y después nos va a dar una visión en donde se nos presenta Él como roca cayéndose a pedacitos. ¿Por qué? Porque entonces estaríamos sujetos ¿a qué? A la incertidumbre de lo impredecible. ¿Ah? No, Dios es definido en todo. La vez pasada denunciamos a una joven que dijo que había ido al cielo y que había visto al Señor y que tenía el pelo amarillo, dorado. Bueno, eso no es cierto. La visión de ella, el viaje de ella fue una mentira. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el pelo del Señor es blanco. Entonces el Señor no está jugando con nosotros, pues, que se nos presenta de una manera y luego se nos presenta de otra. No, Señor. El pastor, entonces, Roy, se equivoca en la forma de utilizar la metáfora. Porque es conforme a la palabra de Dios. Esa es la medida de evaluación que se da en el Antiguo Testamento para cualquier profeta. Y se le instruye al pueblo de Dios en Israel en aquella época cómo podían detectar a alguien que tenía una visión seria, verídica, verdadera o era falsa. Entonces el pastor aquí se equivoca por la forma en que utiliza la metáfora. Vea lo que dice la Escritura, que es la roca. Única fuente inspirada y autoritativa en la que puede confiar el creyente en Cristo Jesús, la palabra de Dios. Vea lo que dice acerca de la roca, que es Dios, que es Cristo. Lo presentamos a continuación. Esta roca es roca de salvación, dice Deuteronomio capítulo 32, verso 15. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Es creadora, Deuteronomio 32, 18. De la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de Dios tu creador. Es protectora. Segundo libro de Samuel 22, 2. Dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Es roca segura. Salmo 62, 7. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte, mire, y mi refugio. Pero ¿quién se quiere parar sobre una roca que se cae a pedazos? No es así. Aplasta a los incrédulos e impíos, dice la palabra de Dios, Lucas 20, 18. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado. Es decir, todo aquel que se humilla delante de él. Mas sobre quien ella cayere, a causa de su falta de arrepentimiento, le desmenuzará. Es decir, sufrirá juicio de parte de Dios. ¿Cuánta seguridad me da la palabra de Dios a mí? ¿Cuán a salvo me pone la palabra de Dios a mí, el conocer la palabra de Dios? ¿Cuánta seguridad? Entonces nosotros le decimos al pastor Roy: usted ha cometido otro grave error, el de utilizar la simbología de la roca aplicada a Cristo de manera totalmente contraria a como lo presenta la Escritura. Usted lo presenta cayéndose a pedazos y la Biblia la presenta como una roca sólida, fuerte, inconmovible. ¿A quién le voy a creer? ¿A usted o a la Biblia? Pues le voy a creer a la palabra de Dios.
Porque usted no está autorizado por el Señor para darle otro significado al término bíblico roca y aplicarlo con ventajismo a un partido político. No, es poner en entredicho el evangelio, es poner en entredicho el ministerio, la iglesia, eso no se hace. Este término roca ya tiene su significado en la Biblia y nadie puede utilizarlo de otra manera. Nadie. Nadie lo puede utilizar. Tenemos la siguiente parte de la visión. La presentamos a continuación. La tercera. La visión la presentamos como él dice que la recibió. Se cruzó frente a mis ojos de forma horizontal un lazo de mezcal formado de 2 hilos bien gruesos, que luego uno de esos hilos fue cortado, quedando el otro intacto. Ahora veamos el significado que él dice que Dios le dio a esa visión. El significado. Lo que has visto, dice él que le dijo el Señor, es el accionar que se ha hecho contra la violencia. El lazo corto es que el trabajo se ha hecho a medias. El enemigo sigue planeando en contra de su vida para que no llegue al final de lo que le he prometido, refiriéndose al presidente de la República. Que haga su trabajo tomado de mi mano, entonces subirá la colina y Honduras será levantada con poder. Mire, si hay algo que nosotros tenemos que lamentar para el golpe de Estado en el 2009, si hay algo que la iglesia evangélica debe lamentar durante el golpe de Estado en el 2009, es que un sector de la iglesia, representado a través de sus ministros, un sector se fue con la derecha. Y el otro sector de ministros se fueron con la izquierda. ¡Qué mal testimonio! ¡Qué mal testimonio!